Rico. Gobernador, gracias por acompañarnos. Una tormenta y un tráfico poco habitual en Washington. Usted, además de ser gobernador, fue congresista, representó a Puerto Rico como comisionado residente. ¿Cómo recibe lo ocurrido hoy y por qué es importante esta aprobación de este proyecto? Buenas noches, Juan Carlos. Sí, pues hoy fue un gran día para Puerto Rico. Se dio un paso muy importante en el camino, en la lucha, porque Puerto Rico tenga un estatus político digno, plenamente democrático. El Congreso, con una mayoría clara, eh, básicamente aprobó el que tengamos en Puerto Rico un plebiscito avalado por el Congreso en el que los residentes de Puerto Rico puedan escoger entre tres opciones de estatus no territoriales, no coloniales, y que el Congreso, luego de que se exprese el sentir de la mayoría de los puertorriqueños, se compromete a implantar su deseo. Así que esto sienta precedente, es una expresión de política pública de la Cámara de Representantes Federal, apoyada por el presidente de los Estados Unidos, y ahora esta lucha pasará al escenario del Senado de los Estados Unidos. ¿Cómo recibe usted los argumentos de los republicanos? No todos, pero algunos de ellos, porque 16 votaron a favor de la medida, pero el resto de votos en contra fue de republicanos. El congresista McClintock decía, si Puerto Rico es Estado, va a ser el más endeudado, el más pobre, el que tiene menor nivel de educación, dice va a ser una carga para el resto de Estados Unidos. Decía, la delegación legislativa de Puerto Rico le va a quitar congresistas a otros estados. Ese tono y ese mensaje revela mucho de un malestar hacia Puerto Rico que siente uno en el Congreso de Estados Unidos. Ese congresista siempre ha tenido unas expresiones muy denigrantes hacia Puerto Rico y es muy lamentable, pero no representa el sentir de la mayoría. Y lo que dice no es correcto. La gran mayoría de los territorios, si no todos, antes de convertirse en estados, tenían unas economías que estaban rezagadas en comparación con los estados. Y los mismos argumentos que ahora se levantan contra Puerto Rico se levantaron contra, por ejemplo, territorios como el de Nuevo México, la misma Florida, Alaska, Hawái. Siempre cuando uno está en una situación como la de Puerto Rico, que eres un territorio que no tiene los mismos derechos, tú aspiras a más. Y una de las motivaciones es que tu economía mejore y que alcance el nivel de los estados. Así que en vez de estar criticando a Puerto Rico, lo que debe estar reconociendo es que allí residen 3.2 millones de ciudadanos americanos que no reciben trato igual, y eso no es americano. De igual manera que el estatus que tenemos no hace sentido. Somos ciudadanos de una nación y no votamos por el presidente de esa nación. Somos ciudadanos de una nación y no tenemos representación con voto en el Congreso o la legislatura de esa nación. Así que aquí lo que yo anticipo que va a pasar es que va a llegar el día en que el Congreso va a convocar un voto en Puerto Rico y se va a comprometer, como lo hizo hoy la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a hacer valer el sentir de la mayoría, porque así funciona la democracia, la mayoría. Y en Puerto Rico esa mayoría va a apoyar la igualdad como ciudadanos americanos que somos. Es decir, que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos. Dijo usted algo importante, algún día, porque este proyecto no va para el Senado, la siguiente Cámara de Representantes es republicana y ellos no lo apoyan. ¿Esto es algo simbólico? Simplemente reconocer que Puerto Rico es una colonia y que ese estatus debe cambiar, pero que por ahora va a seguir igual. Bueno, como dije anteriormente, es un paso muy importante. En el año 2010 yo estaba en el Congreso y se aprobó una medida que convocaba a Puerto Rico a un plebiscito, tenía dos preguntas, pero en aquel entonces la medida que se aprobó, el proyecto que se aprobó, no obligaba al Congreso a actuar sobre el resultado. En esta ocasión, un paso más. También en aquel entonces se incluyó el estatus actual de Puerto Rico, que es básicamente colonial. Es lo que ya el pueblo de Puerto Rico ha rechazado, es lo que no queremos, es el problema. En esta ocasión, el Congreso, la Cámara de Representantes lo rechaza. Así que ahora la pregunta es,
¿Actuará el Senado como la Cámara ha actuado? En la Cámara, 16 republicanos fueron valientes, fueron en contra del deseo del liderato de su partido en la Cámara y votaron a favor de este proyecto porque reconocieron que ya es hora de acabar con el estatus actual de Puerto Rico y de permitir que el deseo de la mayoría de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico prevalezca. Esa es la libre determinación, esa es la autodeterminación, es un principio básico de la democracia. Así que fue un gran día, vuelvo y digo, y sí, vamos a dar la pelea en el Senado. Yo sé que el liderato demócrata va a hacer lo mismo que ha hecho el liderato demócrata en la Cámara, y lo que necesitamos es que un grupo de republicanos, como lo tuvimos hoy día en la Cámara, se unan a los demócratas del Senado para entonces pasar ese sedazo. Y luego de que lo pasemos, entonces retomaríamos el asunto en la Cámara de Representantes. Esa es la lucha, no es fácil, es paso a paso, pero no vamos a descansar, no vamos a parar hasta que tengamos la igualdad que nos merecemos como ciudadanos americanos. Es solo leer la Constitución, la cláusula territorial, si hay dudas, sobre el estatus colonial de Puerto Rico. Muchas gracias, gobernador Pedro Pierluisi, por acompañarnos en Directo USA. Gracias.